Maravillas naturales. Cráter del Ngorongoro. Es la caldera volcánica intacta más grande del mundo. Paredes rocosas de más de 600 metros. Estado Tanzania del Norte. Área 259 kilómetros cuadrados. La maravillosa reserva salvaje del cráter Ngorongoro se encuentra ubicada en el Gran Valle del Rift, en África. Se trata del cráter más grande del planeta, con una extensión de 4.830 kilómetros cuadrados. No solo es una maravilla geológica, sino que también es el hogar de 25.000 grandes mamíferos. Este sorprendente paisaje atrae a 95.000 visitantes cada año. Su nombre significa literalmente gran hoyo. El Ngorongoro es un cráter gigante de increíble belleza, tanto por su vida animal como por su magnánima extensión. Este lugar es un área protegida de acceso limitado. Este inmenso hoyo de más de 20 kilómetros de diámetro se encuentra donde en algún momento se erigió la montaña más alta de África. Cuando este gigantesco volcán entró en erupción, los efectos se sintieron en todo el planeta. Las paredes de este cráter tienen una altura de 609 metros, formando una fortaleza natural que cobija a las criaturas que la habitan. Por dentro es una especie de miniatura del universo, África en modelo a escala. Sorprendentemente, hasta las huellas de nuestros ancestros homínidos se pueden observar dentro del cráter. Son más de 2.5 millones de años de antigüedad. Ellos fueron algunos de los primeros visitantes del Ngorongoro, un niño acompañado de un adulto. Y aún hoy en día sigue siendo un destino predilecto para las familias. Este pequeño paraíso tiene un suministro estable de agua y jamás sufre las sequías que se suscitan en África. El pasto es un manjar para los animales que habitan en este rico ecosistema. Existen unos 40.000 herbívoros en este paraíso. Esta gran aglomeración de animales atrae a muchos feroces depredadores, incluyendo a los leones y las chitas, que en este lugar son mucho más numerosos que en el resto del continente. Obviamente, este sitio es todo un sueño hecho realidad para los fotógrafos. El viaje ideal debe incluir un safari bien planificado. Pese a que este cráter está ubicado a 1.828 metros sobre el nivel del mar, la temperatura es fresca. No es difícil divisar a los animales a sus anchas, al aire libre, mientras disfrutan del buen tiempo. El rinoceronte negro de África es una especie protegida en peligro de extinción. Aquí unas cuantas especies sobrevivientes se vuelcan hacia la vegetación abundante del cráter y disfrutan de una rica dieta de plantas, hierbas y tréboles perfectas para sus necesidades. La temporada de lluvias trae fuertes chaparrones. Como una cuenca natural, el agua de lluvia se acumula en un lago de soda poco profunda en el corazón del suelo del cráter. Aquí innumerables flamencos han establecido su residencia. Enormes elefantes deambulan por el bosque sin mucho cuidado de por dónde pisotean. ¡Cuidado! Acechando y cazando en grupos bien disciplinados, los leones aguardan para emboscar a su presa. Este botín será más que suficiente para mantener el orgullo satisfecho por varios días. Los depredadores de este santuario natural incluyen a ciertos personajes muy impresionantes. El animal más rápido del mundo, las chitas, pueden alcanzar una velocidad de 70 metros por hora, pero solo pueden mantenerla por una longitud similar a la de un campo de fútbol. Conozca al cervatillo, que tiene un oído increíblemente agudo para cazar. Este animal posee orejas muy largas para rastrear a otros animales de manera eficaz. Las hienas se encuentran entre los mejores cazadores de la zona. Tienen una mordida poderosa. Incluso los más pequeños nacen equipados con filosos colmillos. Los leones constituyen el principal depredador de la región del Ngorongoro. Un buitre vigila de cerca a estos cazadores, listo para usar su cabeza sin plumas para roer los huesos. Un florido ecosistema que sostiene a más de 250 herbívoros por kilómetro cuadrado. África le ofrece la pureza de su santuario a los visitantes. Es una mezcla impresionante de la vida silvestre y el desierto en todo su esplendor. Maravillas naturales. Las Cataratas Victoria. Es la cascada más larga del mundo y una de las 7 maravillas naturales del planeta. Ubicación: sur de África. Altura: más de 100 metros.
África, la cuna de la humanidad, es un continente diverso que alberga algunos de los animales más exóticos de la Tierra. Bien sea llegando en tren, avión o automóvil, las cataratas Victoria atraen a unos 300.000 visitantes cada año. Su anchura es superior a la de cualquier otra cascada en existencia. Los nativos le dieron el nombre de Mosi o Atunya, el humo que truena. Cada segundo caen al precipicio 2 millones de galones de agua. Esta cascada limita con dos naciones, con Zambia en un extremo y con Zimbabue en el otro. Pese a no ser la más alta, es la más larga y amplia caída de agua en la Tierra. Con nubes que se elevan a 300 metros por el aire, el rocío que dejan crea su propio clima en miniatura. Como una versión a escala de la selva tropical, este es un oasis de fructífera vida vegetal dentro de este territorio árido y estéril. En realidad, esta caída de agua está compuesta de 5 cataratas diferentes y cada una desemboca en una misma cuenca que luego fluye hasta el Océano Índico en una travesía de 1.500 kilómetros. Estas aguas se movilizan sobre piedra volcánica de más de 159 millones de años de antigüedad y a esta roca le cubre el poderoso río Zambeze. El momento ideal para visitar estas cascadas es de febrero a mayo. En estos meses, las cataratas Victoria se encuentran en su momento de mayor vigor. Prepárese para sentir el refrescante rocío de cerca. Se deleitará con los arcoíris perennes que siempre están presentes en este paisaje. David Livingstone quedó perplejo cuando se encontró con estas cascadas y sentenció: fue el primer hombre blanco en ver estas cascadas, pero los nativos ya la conocían con muchos años de antelación. Pueden entretener a visitantes de diferentes maneras, mediante paseos a pie, visitas guiadas y para los más aventureros, saltos en bungee. Puede saltar del puente férreo que une a Zambia y a Zimbabue. Este es uno de los saltos al vacío más emocionantes en el planeta. Si se atreve a lanzarse, dese un chapuzón corriente abajo en balsa bajo las cataratas. Esta no es una aventura para los débiles de corazón, pero para los buscadores de adrenalina es un paraíso. Creo que en África se puede llevar el termómetro de la diversión hasta el máximo. Aquí estamos lejos de la sociedad que conocemos y en este lugar tienes que aprovecharlo al máximo, ¿sabes? Esto me encanta. Así que sea remando en los rápidos o escalando, hay diversión sin fin en la ducha más emocionante de la naturaleza. Cada año la fama de estas fabulosas cataratas se propaga a la velocidad de la publicidad de boca en boca. No se pierda el increíble espectáculo de la caída del trueno del Zambeze, el río más largo de África. Maravillas naturales. Los Everglades. Parque Nacional de los Everglades. Temporada más activa de diciembre a marzo. Especies animales. 36. Lugar Florida, Estados Unidos. Área 6.104.97 kilómetros cuadrados. Florida es uno de los destinos favoritos del planeta. Es un estado que lo tiene todo. Playas maravillosas, grandes hoteles, una vida nocturna vibrante y también una fabulosa vida salvaje. Miami es la principal atracción turística de este estado y está ubicada a apenas una hora de distancia de los Everglades en automóvil. Nada menos que 1 millón de personas viajan todos los años hasta los Everglades. ¿Por qué son tan populares? Pues porque es la única reserva tropical de Estados Unidos. 7.000 kilómetros cuadrados de pantano que forman un hábitat muy particular. No hay nada como este paisaje. Atrae a 3 veces la cantidad de visitantes que la roca Ayers en Australia. La diversidad es la clave. Aquí es posible encontrar manglares en pantanos cerca de bosques de pinos o de cipreses, todos dominados por la avasallante fuerza del agua. Los Everglades solo tienen 2 estaciones, lluvia o sequía. El calor extremo del verano crea un medio ambiente árido, pero la mayor parte del año hay un sistema fluvial que se mueve lentamente. Lento quiere decir menos de 1 metro por hora. En este lugar, las aguas dulces y saladas se combinan en la franja de manglar. Los terribles huracanes azotan el estado de Florida cada cierto tiempo. La reserva es vital para la región porque actúa como un bloque tolerante de sal y preserva el agua dulce por dentro. Así lo ha hecho por miles de años. Un antiguo habitante cuyos ancestros vivieron junto a los dinosaurios es el caimán del Mississippi y aquí es posible verlo.
Algunos datos interesantes sobre reptiles. Pertenecen a la familia de los cocodrilos, que se remontan a más de 200 millones de años. Es poco común ver juntos a caimanes y cocodrilos, y es casi exclusivamente en Florida donde esto es posible. Los reptiles no son comensales mañosos. A ellos les encanta hincarle el diente a tortugas, peces y pequeños mamíferos. Los más jóvenes suelen alimentarse de caracoles e insectos. Un reptil macho puede llegar a crecer hasta 4 metros de largo y pesar 250 kilogramos. Pese a su reputación, raras veces atacan a los humanos. Los músculos que sirven para sellar la mandíbula al cerrar son impresionantemente fuertes, pero una vez cerrados, cualquier hombre capacitado puede ejercer suficiente fuerza para evitar que vuelvan a abrirla. Las luchas con caimanes suelen promocionarse como espectáculo para atraer turistas. Sin embargo, hoy en día esto se considera una actitud cruel e insensible hacia los animales. Los machos rugen para cortejar a las hembras. Este sonido hace que el agua emita ondas y las hembras pueden escucharlo hasta 2 kilómetros de distancia. Dese una vuelta por aquí la próxima vez que se encuentre en la ciudad. Los Everglades suelen atraer al público dominguero y la mejor manera de transportarse es en hidrodeslizador. Sin embargo, de esta manera no es posible divisar a los tímidos habitantes de esta reserva. Los gentiles manatíes son primos lejanos de los elefantes. Son mamíferos de sangre caliente que llegan a medir 4 metros de longitud y a pesar nada menos que 1.360 kilogramos. Más de 350 especies de aves son afortunadas en tener los Everglades como su hogar. Este ecosistema también es ideal para los cazadores. Ellos buscan a cormorantes o a ingas, aves que parecieran transformarse en peces cuando nadan bajo el agua. El verano recibe a masas de aves zancudas en los profundos cuerpos de agua, y estas festejan con un copioso banquete de peces que no tienen oportunidad de escapar. Aquí usted encontrará auténtica vida salvaje en su elemento. Los Everglades son una delicia para cualquier visitante.